Muy buenos días a todos ustedes que están pendientes de esta transmisión, de este devocional. Quiero decirles que este es el día que hizo el Señor. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, hoy le traemos una fenomenal historia de una mujer que es muy trascendente en el cristianismo y fue una gran discípula de nuestro Señor Jesucristo. Ella es una mujer, ustedes saben pues que en el ministerio de Jesús hubieron mujeres muy notables, mujeres que estuvieron en el ministerio de Jesús, lo acompañaron durante los 3 años de su ministerio en la tierra. Ellos le ayudaron, andaban con ellos en las comunidades, servían, les ayudaban con los asuntos que hacemos las mujeres, como las comidas, el aseo, y muchas de ellas también aportaban económicamente al ministerio del Señor Jesús. Y una de estas mujeres excepcionales es Salomé. Esta mujer era una mujer que estaba casada y estaba casada con Zebedeo. Zebedeo era tan famoso porque todas las referencias que hacen a Salomé dicen la mujer de Zebedeo. En la mayor parte de las veces dice los hijos de Zebedeo, o si no dice Juan, el hijo de Zebedeo. Él era una persona muy posicionada en la sociedad de ese tiempo, era muy conocido y era un empresario, pues él tenía barcos y de pesca que ellos pescaban en el mar de Galilea. Tenía muchas de esas mallas donde pescan grandes cantidades de peces, y además tenía trabajadores. Con él trabajaba sus hijos, que era Juan y Jacobo. Este hombre Zebedeo, aunque no se le mira en la Biblia que participaba activamente en las actividades de Jesús, él participaba y aportaba económicamente a la obra del Señor, y también él permitía que su esposa y que sus hijos estuvieran en la obra del Señor mientras Jesús visitaba las aldeas y las comunidades, no solamente en Galilea y los alrededores, sino que en el sur, donde es Judea y Samaria. Discípulos, como era Pedro, como era Juan y Jacobo, ellos fueron de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Él los llamó, el Señor Jesucristo llamó a Juan y a Pedro mientras estaban trabajando con su padre, como dice en Marcos 1:20, y los llamó, y ellos, Juan y Jacobo, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ellos siguieron al Señor Jesús. Vemos pues que esta mujer Salomé tenía por lo menos 2 hijos. Al parecer, Juan, uno de los hijos que era de los menores, había estado con Juan el Bautista. Era un discípulo de Juan, andaba en el ministerio mientras Juan bautizaba ahí por el río Jordán. Juan era uno de sus discípulos. Sin embargo, un día Juan el Bautista miró a Jesús y dijo: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es mayor que mí. Y le dijo a estos discípulos: síganlo a él. Así que Juan y Andrés, desde ese momento dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Este es uno de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Luego Jesús los llamó a Jacobo y a Juan, los llamó para que fueran apóstoles y para que anduvieran con él en la misión tan grande que él tenía en todas las ciudades, tanto en Galilea y en la parte sur. Vamos a tomar un poquito de mi té, que es favorito, el té de frutas deshidratadas.
Además, Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Y esto podemos verlo en dos versículos. Uno es San Juan 19:25, donde nos dice que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. Y también en Marcos 15:40 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y estaba Salomé. Entonces vemos en estos versículos que cuando se refiere a la hermana de la madre de Jesús, se refiere a Salomé. Salomé, esta mujer fiel que andaba en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ella era una discípula de Jesús, era de las mujeres fieles que le acompañaban. Miramos en Lucas 8, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Entonces vemos este grupo de mujeres fieles, servidoras al Señor, que andaban con él mientras él predicaba. Pero no todas las cosas en la vida de Salomé fueron tan exitosas o eh, tan, tan dignas de alabar como lo que pasó después. Dice que en un lapso de ese tiempo que Jesús había hablado con sus apóstoles, Jesús había hablado con sus discípulos. Y vemos en Mateo 19, bueno, lo que había hablado era acerca de que la dificultad de entrar en el reino de los cielos, y que muchas personas que tienen muchos recursos económicos se les es difícil entrar al reino de los cielos. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que los apóstoles tendrían un lugar preeminente, un lugar muy importante en el reino venidero, donde iba a estar Jesús en su trono, más 12 tronos de sus apóstoles, de aquellos que eran fieles, que le habían seguido, y ellos estarían junto con él, reinando en el reino venidero. ¿Qué lugar tan prominente y tan importante tendrían estos hombres? En un momento, pues, iban caminando, venían desde el Jordán subiendo hasta Jerusalén. Mientras ellos iban subiendo, Jesús tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitó. Ya me imagino el sentimiento que tenía en ese momento Jesús, de tristeza o tenía en su semblante triste, y le estaba diciendo a ellos que lo iban a condenar a muerte. Los principales sacerdotes, su propia gente, los líderes religiosos, iban a entregarlo a muerte, y lo iban a entregar en manos de los romanos, que eran los gentiles que gobernaban ese tiempo, y estos le iban a escarnecer, le iban a azar y le iban a crucificar.
mas él al tercer día iba a resucitar. Así que el tiempo de Jesús en la tierra se estaba terminando. El tiempo ya apremiaba y Jesús pronto se iría de la tierra. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Ya saben ustedes que me estoy refiriendo a Salomé. Ella se acercó con sus dos hijos, con su hijo Juan y Jacobo. Se acercó a Jesús y postrándose ante él, pidiéndole algo. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Como saben, si Salomé era la hermana de su madre, ella era tía de Jesús. Y Juan y Jacobo eran sus primos. Ellos habían andado con Jesús desde el principio del ministerio de Jesús en la tierra. Así es que la tía Salomé le dijo a Jesús, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabes lo que pides, no sabes lo que pedís. Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Así que Salomé, en un acto de querer que sus hijos sobresalieran, le mostró a Jesús una planilla la cual ella quería que su hijo estuviera a la derecha y el otro hijo a la izquierda. Que ellos dos estuvieran en un lugar preeminente ante los otros apóstoles y que fueran bien importantes. Así que esta fue la petición de esta mujer. Y Jesús ahí le contestó, podéis beber el vaso que yo he de beber. Y el bautismo con que yo soy bautizado. Y como él había de beber, era el vaso del sufrimiento que Jesús le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Era un vaso de sufrimiento, de amargura, y un bautismo de en su muerte, sepultura y resurrección. Esa era la agenda que pronto Jesús iba a cumplir y eso era lo que él ofrecía. Así que ellos le dijeron, sí, sí podemos, ¿verdad? Y no se imaginaban a todo lo que eso implicaba. Pero veamos que cuando los otros 10 que estaban ahí oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que ella, después de recibir un rotundo no a la petición, no sé qué actitud ella puso, no sé cómo se desmadejó ante la respuesta de Jesús, porque la agenda de Jesús era una copa amarga, una copa de sufrimiento y un bautismo de sufrimiento también, lo que es el bautismo y la muerte, la sepultura y la resurrección. Y Jesús le dijo pues que el que quería ser grande debería ser el servidor y el que quería ser el primero debería ser el siervo. No sé
¿Qué actitud ella puso ante esta negación de Jesús? Si ella lloró, si pataleó, si se sintió humillada delante de las demás que estaban ahí, todas las amigas, todos los apóstoles que estaban ahí, probablemente tragó saliva, algo que es como difícil uno afrontar cuando le dicen un rotundo no en frente de todos. Pero algo que es importante es que Salomé entendió exactamente lo que su sobrino Jesús le dijo, que lo que era necesario era que había que sufrir y que había que servir. Y probablemente esta mujer en ese momento tomó decisiones fuertes y reflexionó en cuál era la misión y la importancia de su vida en ese ministerio de Jesús. Así que dejando ya las lágrimas o la inquietud, ella tomó la cruz de Jesús, ella se negó a sí misma y ella siguió a Jesús en la misión hasta el final de su vida. Me imagino que ella ahí en ese momento ya olvidó la pretensión, la planilla que ella llevaba y dejó a un lado estas ambiciones que ella tenía. Y vemos que después ella estuvo presente en el tiempo más difícil de Jesús. Vemos en Mateo 27:35, dice que cuando le hubieron crucificado a Jesús, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces le crucificaron y junto a él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, y ellas habían estado sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo. Así que Jesús tenía ahí a esta mujer viéndole de lejos. Ella había continuado con Jesús durante el tiempo que Jesús estaba en sus últimos momentos aquí en la tierra, en los momentos más difíciles de su crucifixión. Estaba esta mujer, Salomé, junto a Jesús. También podemos ver en Marcos 15:40, dice que había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y Salomé. Vemos que ella es muy nombrada tanto por el apóstol Juan, que escribió el libro de San Juan, el libro de Marcos, el libro de Mateo. Ella es una mujer muy recordada por los apóstoles, por el servicio que ella hizo, por acompañar al Señor Jesús durante los tiempos más difíciles. También ella estuvo en el tiempo de la preparación del cuerpo de Jesús. Como vemos en Marcos 16:1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Vemos ahí que ellas estaban preparando el cuerpo de Jesús, estaban también invirtiendo, porque para embalsamar a un cuerpo tenían que comprar esas especias aromáticas, y eso era algo que era muy costoso. Y ellas estaban ahí pendientes de cómo preparar el cuerpo del Señor Jesús. Y estaban con ella las mujeres pues que habían venido con él desde Galilea. Y ellas estaban ahí, ellas vieron el sepulcro y vieron cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon las especias aromáticas
los ungüentos y descansaron ese día de reposo conforme al mandamiento. Vemos también a Salomé llevando las buenas nuevas. Dice en la San Lucas 24:1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. O sea, ya habían descansado el día de reposo, ahora era el día domingo y muy de mañana, el domingo, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que entrando ellas y perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadoras y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Allí pues estaban este grupo de mujeres, María Magdalena, Juana, la madre de Jacobo, Salomé y las demás con ellas, que dijeron estas cosas a los apóstoles. No paraba ella de servirle y ser útil hasta el tiempo más difícil del Señor Jesús. Ella estuvo ahí pendiente sirviéndole al Señor. Ya ella había olvidado sus pretensiones y las cosas que ella había pensado. Y también la vemos después de que Jesús fue levantado al cielo en Hechos 1:14. Dice que todos los apóstoles, los demás discípulos, todos, las mujeres también, estaban juntos y perseveraban unánimes en oración y en ruego, esperando las próximas instrucciones del Señor Jesús. Y estaban ahí las mujeres, aquellas mujeres fieles que habían venido con él desde Galilea, y con María, la madre de Jesús, y con sus otros hermanos. Así que ella continuó la obra que tuvo con el Señor Jesús, sirviéndole y trabajando juntos en su obra. Una gran mujer y que sirvió desde el principio hasta el final y tuvo pruebas difíciles, y eso no la detuvo en su servicio al Señor Jesús. Esta Salomé me hizo reflexionar que si yo hubiera estado en sus pies en el momento que ella le hizo esa petición al Señor Jesús, yo creo que yo misma también le hubiera hecho esa petición. Que mis muchachitos, que mis hijos que le servían y andaban con él, estuvieran uno a su derecha y el otro a su izquierda. Porque las mujeres siempre queremos que nuestros hijos sobresalgan y estén en lugares importantes. Así es que ella quería que sus hijos estuvieran en lugar eminente, y así también yo hubiera querido que mis hijos también estuvieran en un lugar eminente con los demás apóstoles. Pero también vemos que este deseo de ser primero y de sobresalir no solamente era de Salomé y de sus dos hijos. Los demás apóstoles también deseaban lo mismo y querían saber quién sería el mayor. Por eso es que ellos se pusieron celosos cuando ella hizo esta petición. Y vemos en Lucas 9:46, donde dice que los apóstoles entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y eso fue casi al principio del ministerio. Y así también, ya casi al final del ministerio, en Lucas 22:24, vemos también que allí hubo entre ellos una gran disputa
sobre quién de ellos sería el mayor. Vemos que este deseo de sobresalir y de ser el primero es algo muy común en nosotros los que somos pecadores. Y así eh, eh, observamos que esto pasó en la vida de Salomé, ¿verdad? Esto me hizo reflexionar a mí eh, que, que ese deseo de estar en primer lugar, de ser eminente, no fue lo que Jesús deseaba. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él dijo que Él no había venido a servir, que Él no había venido a que le sirvieran, sino que Él vino a servir y a poner su vida en los muchos. Dice que Jesús, siendo Dios, no estimó el ser como Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él puso su vida y se convirtió en un siervo y dio su vida por las demás personas y puso su vida en sacrificio para que todo aquel que en Él creyera tuviera vida eterna. Y esa era la misión de Jesús, servir y servir a las personas y dar su vida. Lo más importante en ese servicio, Él dio su vida por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. También me hizo reflexionar que a pesar de que haya una circunstancia difícil, a una negativa, a una opinión que yo presento, a un proyecto que yo presente, cuando hay una negativa, yo debo seguir sirviendo fielmente al Señor, a pesar de las adversidades, a pesar de los bloqueos, de los obstáculos, de los muros de contención, de las negativas. Yo no debo rendirme ni dar ocasión a la carne ni al diablo de quedarme ahí tendida, eliminada del servicio. Yo debo ser fiel hasta el fin de mis días. No debo ponerme, nunca debo ponerme en una actitud de lloriquear, de patalear, de murmurar, de quejarme, de decir ya me voy de aquí, aquí no me toman en cuenta, aquí no hay posiciones, aquí no hacen caso a lo que yo digo, no, mejor me voy, mejor llevo a mis hijos, aquí nadie me comprende. No quieren hacer nada de lo que yo opino. Nunca jamás debo tener esta posición, a pesar de que haya una negativa, a pesar de que haya una dificultad, debo poner todas esas ansiedades, todas esas inquietudes en las manos del Señor, porque Él es el que nos rescata y Él es el que nos da a nosotros más abundantemente de lo que entendemos y de lo que pedimos. Más bien el Señor Jesús quiere que tengamos una actitud de humildad, una actitud de servicio, sabiendo que el camino del Señor hay cosas amargas, hay copas amargas que debemos tomar, hay situaciones difíciles en que debemos negarnos a nosotros mismos, debemos tomar la cruz del Señor y debemos seguirle. Así que yo les animo también a ustedes que están escuchándome que no pierdan su galardón, no pierdan esa posición que Dios va a dar a cada uno que les sirva, un lugar en el cielo y que su lámpara, lo que ustedes iluminan a otros no sea removido por causa de que ustedes tengan una mala actitud y que dejen el camino del Señor. Les animo pues a que no pierdan su galardón porque tiene gran precio. Y les invito a que oremos. Padre Celestial, te doy gracias porque tú has llamado a cada uno de nosotros para que reconozcamos que Jesús vino a servir y dar su vida por todos nosotros. La más importante labor que Él hizo fue poner su vida en rescate por nosotros y derramar su sangre completamente para salvarnos. Que Él tuvo esa actitud de siervo y que también nosotros tengamos esa actitud de servicio, esa actitud de amor hacia las demás personas,
y de no rendirnos ante las adversidades, sino que seguir adelante, sirviéndole hasta el fin de nuestros días. Señor, danos ese privilegio de ser tus obreros, de ser tus siervos hasta el final de nuestros días. Danos la fortaleza y danos la sabiduría para nunca apartarnos de tu obra y de tu camino. Señor, te bendecimos, te honramos y te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Deseo que hayan disfrutado de este mensaje de la vida de Salomé, que tomen ejemplo de ella, así como yo he tomado, y que nos sintonicen la próxima semana con otro tema muy interesante de este devocional. Así que tengan un buen día. Bendiciones.